hacemos trueque en ese mercado. Y el otro mercado es el mercado monetario, cuando se inventa el dinero. Y allí aparece todo el sistema financiero. Nosotros, hoy día, vamos a terminar el primer mercado, que es el mercado de bienes y servicios, que estábamos viéndolo a través de la curva esta de gasto agregado. A era igual al consumo, inversión y gasto del gobierno. Quiero que me digan si ven lo que está escrito en la pizarra, porque ahí está el resumen. Y particularmente para aquellos que no han venido, no estuvieron el día de ayer, ¿no? Para que no tengan problemas, porque hay un recuento aquí de lo que vamos a hacer. ¿Se ve la pizarra? Sí se ve. Muy bien. Entonces, lo primero que tengo aquí arriba, teníamos una economía cerrada y pública solo por consideraciones de simplicidad del modelo, para poder entenderlo mejor. Después, más adelante, esto se abre. Teníamos que el gasto agregado era el consumo, la inversión y gasto del gobierno. Habíamos deducido, llegado a que el gasto autónomo era el consumo autónomo, más la propensión marginal a consumir por las transferencias, más la inversión autónoma, más el gasto de gobierno, que también era autónomo. Y finalmente decíamos que este gasto agregado era el gasto autónomo menos B por I, o sea, la sensibilidad de la inversión con respecto a la tasa de interés, multiplicado por la tasa de interés, más la propensión marginal al consumo, por 1 menos la tasa de interés y por la renta. Y llegábamos al equilibrio. Era el punto en donde toda la demanda agregada era exactamente igual a la oferta agregada. Es decir, todo lo que nosotros queríamos consumir, este gasto agregado que hacíamos, era exactamente igual a la producción. Pero como en este modelo simple, esa producción también era la renta y era el PIB. El I de equilibrio era el multiplicador del gasto autónomo por el gasto autónomo menos B por I. Y en este caso, para la economía cerrada y pública, el multiplicador era 1 partido por 1, menos la propensión marginal a consumir por 1 menos la tasa de impuesto. Y la otra cosa que vimos era, el día de ayer, eran los movimientos que podía tener esta recta, digamos, del gasto agregado. Decíamos que si se incrementaban los impuestos, entonces, si yo tengo que pagar como familia más impuestos, me queda menos dinero disponible para consumir. Por lo tanto, si consumo menos, también va a haber menor producción, porque se produce exactamente lo que se consume. De tal manera de que esta recta A debiera acostarse un poco más para cortarse con la recta de la renta en otro punto, y de esa manera, por ejemplo allí, en ese punto quedaba entonces en un ingreso, quedaba en un PIB más pequeño, más chico, ¿no? En ese punto ahí. Y en contrario, lo que pasaba era que si se había disminución de impuestos, si yo pago menos impuestos, como familia tengo mayor cantidad de dinero disponible para consumo, se incrementó mi ingreso disponible y por lo tanto esta recta, en vez de estar más acostada, va a estar más parada y se va a cortar a lo mejor más arriba. En un punto aquí, y entonces está creciendo la renta, está creciendo el PIB. Eso es lo que yo había dicho hasta el día anterior. Si había un gasto de gobierno, voy a dibujarlo al tiro aquí. Lo que acabo de dibujar entonces ahora es el mismo cuadro, la única diferencia es que este gasto agregado A inicialmente se cortaba con la renta y teníamos un punto de equilibrio en I sub 0. Ese era el PIB nuevo.
o la renta o el producto, ¿no? Porque todos valen lo mismo. Entonces, si se incrementa el gasto de gobierno, como el gasto de gobierno es una constante, se va a desplazar esta curva a la A' en forma paralela y se va a cortar en un nuevo punto, determinando una renta o un PIB isuburo mucho mayor. De tal manera de que el gasto de gobierno es un factor tremendamente importante y manejable por el Estado para tratar de llevar la economía real al potencial de la economía, al pleno uso de todos sus recursos. Es un motor que activa y reactiva la economía llevándola al pleno empleo de todos los recursos. Y esa es la importancia que le da Keynes al modelo que tiene él. Él dice que para reactivar esta economía, el gobierno no es un observador de los acontecimientos económicos, sino que, muy por el contrario, es un actor propositivo, observa y actúa tratando de mejorar esto para llegar al pleno empleo de los recursos y para que haya mayores grados de bienestar. Ese es el concepto básico de Keynes. Por favor, me gustaría que me dijeran si están entendiendo todo. Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Ya. Por favor, todas las dudas me las vayan diciendo de inmediato para que vamos entendiendo, ¿no? Hasta aquí era lo que decía Keynes. ¿Qué teníamos entre medio? Tenemos una función que es el I de equilibrio, decíamos que es el punto donde la renta ya, con el gasto agregado se cortan y por lo tanto todo lo que se produce, todo se consume. No hay excedente, ¿no? Pero hay un factor metido entre medio que es la tasa de interés, y la tasa de interés no es del mercado de bienes y servicios, la tasa de interés proviene del mercado monetario. La tasa de interés es la cantidad de dinero que tenemos que pagar por hacer uso de un peso ajeno durante un cierto periodo de tiempo. De tal manera que si la tasa de interés es el 5%, quiere decir que por hacer uso de un peso ajeno durante un cierto periodo de tiempo que contratamos, ¿ya?, vamos a tener que pagar 0,05 pesos. ¿Ya? Por eso que se le llama el precio del dinero. Pero eso proviene de otro mercado. No hemos ni siquiera definido el dinero. Entonces, yo puedo jugar un poquito y digo, la I de equilibrio, voy a deshacer o desarmar este corchete, y entonces tengo la I de equilibrio es alfa por A raya sub 0 menos alfa BI. Traslado el alfa BI hacia la izquierda porque quiero despejar I. Y finalmente, alfa BI es alfa raya sub 0 menos el I de equilibrio, ¿verdad? Y va a ser el gasto autónomo partido por la sensibilidad de la inversión, B, menos 1 partido por alfa B por I. Y a esta nueva expresión que salió del I de equilibrio le llamo IS, la curva inversión-ahorro. Esta curva, si yo la grafico, cuando I vale 0, se corta en A raya sub 0 partido por B. Lo voy a ver acá. Y de la misma manera, decía que también yo puedo sacar cuál es el punto de corte de esa IS con la recta de la renta. Ahora bien, ¿qué significa la IS? La IS, como está tomada el punto en la renta de equilibrio, ¿ya?, lo que está pasando es que es una recta conformada por todos los puntos en el plano tasa de interés y renta, tal que el mercado de bienes y servicios se encuentra en equilibrio. Este es el mercado de bienes y servicios. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que a una tasa de interés I sub 0 ¿ya?, tenemos una renta de I sub 0. Si la tasa de interés baja de I sub 0 a I sub 1, entonces el costo del dinero es más barato, ya vamos a definir lo que es el dinero, y lo que va a pasar entonces es que va a estar el equilibrio, el nuevo equilibrio va a estar a una renta I sub 1 superior a la de I sub 0, o a un PIB si quieren, ya, I sub 0, I sub 1 con un PIB mayor.
este concepto de respecto de la tasa de interés y del dinero vamos a empezar a mirarlo luego porque vamos a entrar al mercado del dinero. Cuando se aplica una política fiscal expansiva, lo que veíamos aquí era, se incrementa la tasa, se incrementa el gasto de gobierno y se provoca entonces un corte aquí arriba en I, E1, E', y eso provocaba un incremento de ese PIB a I1. Aquí, cuando se incrementa el gasto de gobierno, es la IS la que se va a desplazar y se va a desplazar hacia aquí afuera. Ahí. De tal manera de que si se desplaza por el gasto de gobierno la recta IS a una IS', si la tasa de interés se sigue permaneciendo exactamente igual, se va a cortar en un punto superior y lo que pasa es que está creciendo ese PIB. En contrario, lo que podemos decir es que si el gasto de gobierno se contrae, lo que va a pasar entonces es que se va a cortar ahora en el ISUB, si se contrae a la misma tasa de interés en sub-cero, se cortaría, digamos, en un punto menor. El PIB sería menor, la renta sería menor, el producto sería menor. ¿Hasta el momento se entiende? Sí, sí, profe. Ya. Vamos a admitir algunos atrasados y seguimos. No quiero jugar un poquito más con esto, porque lo que quiero es que pasar al mercado del dinero, porque finalmente lo que hace es que al tener la curva IS, la IS depende de la renta o el producto por un lado, que está en el eje de las X, y de la tasa de interés que proviene del otro mercado, que es el mercado monetario, en el eje de las Y. Nos vamos a ir al mercado del dinero. Vamos a ver qué es el dinero, qué pasa con el Banco Central, qué rol juega, qué pasa con esta demanda de dinero, la demanda de dinero física, la cantidad de billetes y monedas que queremos tener en el bolsillo y que las necesitamos para hacer compras, digamos, de distintos bienes y servicios. Algunos del mercado incluso monetario. ¿Ya? Y también en este mercado va a aparecer de nuevo una relación entre que va a aparecer nuevamente tasas de interés y renta, de tal manera de que avanzando tenemos por un lado una expresión de la IS, que es del mercado de bienes y servicios en el plano tasa de interés renta, y por otro lado vamos a tener una expresión de la IS del mercado, no de la IS, pero en el plano ya tasa de interés renta, vamos a tener una expresión de lo que es el mercado monetario. Y puesto que ambas se pueden expresar en el mismo plano, tasa de interés renta, podemos ver dónde se cortan una con otra y cómo interactúan unas con otras. Porque en la realidad lo que tenemos es un mercado de bienes y servicios, que es el mercado real, y que es ayudado por este mercado monetario. Esto es lo básico, básico que nosotros vimos desde el inicio cuando veíamos el flujo circular de la renta. Y veíamos que había un mercado real de bienes y servicios donde las personas y las familias lo que hacían era prestar servicios a las empresas para que produjeran bienes y servicios y eran remunerados, ¿ya?, con dinero, mismo dinero que después ellos utilizaban en los mercados para comprar estos bienes que producían las empresas. Y ahí estaban interactuando estos dos flujos. Un flujo de bienes reales y un flujo de bienes monetarios. ¿Se entiende la idea? Sí, profesor. Muchas gracias. Tratemos de ver ahora qué es el dinero. Bien, lo primero que tengo que hablarles es acerca del Banco Central de Chile. El Banco Central de Chile, esta foto, imagino que todos lo conocen,
Está ubicado en Agustinas con Morandé. Este es el sector de Agustinas, ¿ya? Esta es la entrada del Banco ¿Por qué no Central. se ve la pantalla? ¿Perdón? No se ve la pantalla. La compartí. Sí, pero no se ve nada. Todavía no carga. Dice que ha Ah, ya. empezado la función de compartir pantalla. ¿Ah? Dice que está cargando, que dice que usted ha empezado la función de compartir pantalla. Ya. Su función de compartir las pantallas está en pausa. A ver qué hago aquí. Eh, ¿La logran ver ya? ¿Llegó o no llegó? Aún no. Mm. Profe, ¿podría dejar de compartir pantalla y ponerlo de nuevo desde cero, como reiniciarlo? Bueno. ¿Se logra ver ahí o no? Sí, profe. Bien. ¿Ahora sí? Por favor, quisiera saber si se ve. Profe, como que agrandó la pantalla y se ve como un cuarto de la presentación. Ya. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya entiendo lo que está pasando aquí. Vamos a tener que hacerlo de esta manera. Va. Vamos a algo de aquí de esto. Para que no se vea. Tú dices que se ve como un cuarto de la pantalla, ¿no? Sebastián. Se ve una parte nomás de la pantalla. Y se ve como la mitad. Ya. Eh, ¿Ahí debiera verse bien o no? Ahí sí, profe. Bien. La vemos más chica, pero no importa. No importa que lo que vean. Les decía que este era el Banco Central. El Banco Central de Chile está ubicado en Agustinas, con Morante, y esta es la puerta de la entrada central, digamos, la puerta central, el acceso central eh, por Agustina. ¿Sí? Características del Banco Central. El Banco Central es un organismo autónomo del Estado, es decir, puede hacer lo que ellos quieran. Es de rango constitucional, es de carácter técnico, es decir, no se pueden elegir a sus directores ni a sus miembros por consideraciones de tipo política, de amiguismo. Tiene personalidad jurídica, por lo tanto se pueden decidir por sí solos aquello que hacen, tienen patrimonio propio y puesto que son un organismo autónomo del Estado, ellos pueden, si quieren, decidir vender o comprar propiedades. ¿Ya? Y es un organismo que tiene duración indefinida, no se termina teóricamente, digamos, en algún momento no se va a deshacer, ¿ya? Se va a desarmar. El Banco Central lo que tiene, para lo que ha sido creado a partir del año 25, en la época de Arturo Alessandri Palma, tiene que determinar las políticas monetarias y cambiarias. Tiene que decidir cuánto dinero va a haber en circulación. Tiene que decidir qué va a pasar respecto de la divisa, del dólar. Solo por simplicidad estamos pensando que existe una sola moneda externa, una sola divisa. En realidad existen muchas más. Pero
lo que tiene que decidir es, el precio del dólar es variable y por lo tanto se fija en los mercados oferta-demanda, o el precio de la divisa es un precio fijo y lo determinan ellos. Y también tiene que determinar si alguien necesita divisas, si necesita dólares, quién vende, dónde vende, ¿ya? Y cómo se hace todo ese proceso. El hecho de que el banco sea autónomo en cuanto a la toma de decisiones, independiente de lo que pudiera pensar algún ministro, lo que pudiera pensar el presidente o la presidenta, respecto de cómo manejar el Banco Central y su aporte a la economía, esa autonomía se basa en las políticas de estabilidad económica. Que las decisiones del Banco Central sean decisiones técnicas, que no estén influidas por el ciclo político y por lo tanto se estén tomando decisiones acorde al beneficio o al probable beneficio que podría obtener un determinado gobierno. Tiene que independizarse del ciclo político. ¿Se entiende? Sí, profe. Muy bien, gracias. Sigamos. En el Banco Central, las políticas deberían tener presente tanto esa orientación general de la política económica como de los mecanismos adecuados de coordinación e intercambio de información que tendría que haber con las autoridades del Poder Ejecutivo. Es decir, no porque sea independiente va a hacer las cosas a su pinta, creyendo que es lo que está haciendo muy, muy bien, y no va a informar a las autoridades del Poder Ejecutivo. Porque finalmente las decisiones que tengan que ver con el mercado monetario sí tienen que ver con la economía, y por lo tanto lo que debieran hacer es que debieran funcionar engranados, ya como un engranaje, mancomunado. Esto no quiere decir de que haya algún ministerio que le esté dando órdenes al Banco Central. No es que el banco, no sé, el Ministerio de Hacienda no podría decirle al Banco Central, sabes que yo creo que hay que intervenir en el mercado de las divisas porque el precio del dólar está muy alto o está muy bajo. O yo creo que para reactivar la economía lo que tú tienes que hacer es inyectar una cantidad de dinero más al mercado. No pueden hacerlo. De hecho, en el primer gobierno de Piñera, en algún momento Piñera, en sus salidas, digamos, ¿ya? Le dice al Banco Central que lo que tiene que hacer es salir al mercado y comprar dólares porque los dólares están muy baratos. Entonces, al comprar dólares en el mercado se provoca una escasez artificial y esa escasez artificial va a hacer subir el precio del dólar. Eso era lo que venían reclamando los exportadores, que decían que estaban exportando a muy poca plata porque tenían el monto en dólares fijo por kilo o por tonelada de fruta, pero el dólar estaba muy barato, entonces poco menos que estaban perdiendo dinero. Bueno, en aquel momento el presidente del Banco Central era de Gregorio, y José de Gregorio dijo claramente por la prensa, así como el presidente lo dijo por la prensa, él también le dijo por la prensa que ellos eran independientes y por lo tanto las decisiones eran técnicas y las tomaban ellos y ellos verían en qué momento las llevaban a cabo o no, ¿no? Y hasta ahí no me llegó la cosa, porque finalmente era un poder del Estado que estaba interviniendo de alguna manera en esta otra parte de la economía, la que a ellos no les correspondía. Sigamos. Dada la autonomía del Banco Central, obviamente no puede fiscalizar a la Contraloría General de la República, y ni tampoco la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, que controlan solamente a la banca privada y a las instituciones financieras privadas. No forma parte de la administración del Estado, es decir, no es que el Estado le dé algunos lineamientos respecto de qué y cómo hacer y cuándo, ¿no? Al ser independiente, se administra y se rige exclusivamente por las normas de la propia ley orgánica con la cual fue creado. El Banco Central tiene como por objetivo fundamental velar por la estabilidad monetaria y por lo tanto la estabilidad de la moneda nacional nuestra, que es el peso, y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Es decir, que el Estado y
e incluso, digamos, de alguna manera hasta los privados, no contraigan créditos de alguna manera más allá de ciertos límites que después no se puedan cumplir. Si los grados de endeudamiento del mercado nacional fueran muy altos, es decir, si todos nosotros, las familias, nos endeudáramos demasiado con la banca, y la banca no tomara previsiones al respecto, lo que va a pasar es que el riesgo de que no paguemos es mucho. Y si no pagamos, lo que va a pasar es que la banca va a quebrar porque no va a recibir sus dineros. Y si la banca quiebra, la cantidad de dinero que maneja es tal que finalmente lo que está quebrando es el Estado, de alguna manera. Eso ya pasó en Chile. En la época de Pinochet hubo un momento en que la banca tuvimos un proceso de crecimiento importante, muy importante, y la banca chilena empezó a pedir plata como locos a la banca extranjera. Y la banca extranjera, como veían que las cosas estaban bien, sencillamente fueron prestando dinero. Y llegó un momento en que no se pudo pagar. Y entonces, la banca extranjera pidió la intervención del gobierno para que fueran cancelados sus créditos. Y el gobierno, que estaba Pinochet en ese tiempo, le dice que en realidad eso es un problema entre privados, y es lo que era cierto. La banca privada había pedido dinero a otros bancos privados en otros lugares del mundo. Y por lo tanto era un problema entre privados, no tenía nada que ver el gobierno en eso. No era el gobierno el que había tomado los créditos y por lo tanto no era responsable de aquello. Sin embargo, eso no satisfizo a la banca extranjera y presionaron. Y finalmente llegó el momento en el que la banca, siendo incapaz de poder cumplir sus compromisos, lo que pasa es que se declaró de alguna manera en quiebra uno, el segundo, el tercero, y finalmente toda la banca chilena en el fondo estaba quebrada. Y con una banca quebrada estaba quebrado el país. Y estaban cerradas las puertas afuera, no se iba a poder recurrir a nada, ¿no? Porque como éramos deudores y no estábamos pagando, nos cerraban las puertas de todo. Finalmente, el gobierno de Pinochet, de la dictadura, lo que hizo fue tirar un salvavidas gigantesco, intervino toda la banca, se dieron unos créditos, el Estado le dio unos créditos enormes a la banca y se creó una deuda subordinada que hasta hace muy poco tiempo atrás, recién el Banco de Chile terminó de pagar su última cuota. Y lo hizo con gran bombo y fiesta, digamos, el señor Luxich. Fueron con dineros del Estado, fiscales, que son dineros de nosotros de alguna manera, a partir de los impuestos que estábamos pagando, con los que se hizo el salvataje de la banca. Pero la banca, no por el hecho de que la hayamos salvado, ha sido condescendiente con nosotros. Cuando puede esquilmar, no nos esquilma. Cobra todo lo que pueda. Entonces, lo que decía, y esto era a raíz de que el banco tiene como objetivo velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Si el endeudamiento fuera muy riesgoso, como para que de alguna manera la economía del país quebrara, es el banco el que tiene las atribuciones para tomar decisiones que puedan de alguna manera incidir en esto, en el mercado monetario, para poder lograr sanearlo. De hecho, es lo que ha hecho a partir del 18 de octubre. A partir del 18 de octubre se provocó un reventón social y en este proceso de inestabilidad, el empresariado vio que estaban en riesgo sus actividades y sus negocios, de tal manera de que, como no existe ningún impedimento para comprar dólares, comenzó a transformar su dinero en pesos en dólares, a comprar y a comprar dólares. Eso provocó un exceso de demanda, y cuando hay excesos de demanda el precio sube y el dólar empezó a subir. Y en un país como Chile, donde dependemos fundamentalmente de todo desde afuera, el hecho de que se incremente el precio del dólar nos afecta enormemente, porque el petróleo se paga en dólares, la benzina se paga en dólares, el gas se paga en dólares, todos los distintos elementos y maquinaria que se utiliza en
en la producción y en la industria, y esos equipos, todo está valorizado en dólares, de tal manera de que comienza a crecer el precio de todo, se incrementan los costos, y si se incrementan los costos suben los precios, y cuando suben los precios se provoca inflación. Entonces, el problema era serio porque subió drásticamente de 710 pesos, que estaba el 18 de octubre, en un periodo muy corto subió a 840. Hasta hace poco tiempo atrás estaba en 800, un poquito más de 860 pesos. Subió mucho el precio del dólar y eso obviamente empieza a afectar todo. El banco, como tiene como objetivo velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos, en el fondo está preocupado de que la economía esté saneada desde el punto de vista monetario y desde el punto de vista macroeconómico. Y para el logro de esos objetivos, lo que tiene que hacer es preservar equilibrios macroeconómicos adecuados para que la política monetaria busque proyectarse en el tiempo. Necesitamos dar estabilidad, que haya estabilidad de precios, ¿no? Así que toda la política busca proyectarse en el tiempo. Cuando el Banco Central está tratando de incidir de alguna manera en la tasa de interés, ellos inciden en una tasa de interés que se llama de política económica, que no es la de mercado. Indirectamente incide sobre la tasa de interés de mercado que ponen los bancos entre la oferta y la demanda. Lo que está buscando es que cuando un empresario contrate un crédito hoy día en la banca y que un crédito que va a pagar en un periodo a lo mejor de 2 años o más, logre tener una tasa baja hoy día para que el pago de las cuotas durante ese periodo de 2 años o más en que va a servir ese crédito tenga la mínima incidencia en los costos de producción. Porque si paga una gran tasa de interés, entonces el costo de producir bienes va a estar, esta tasa de interés va a incidir elevando ese costo de producción y los precios van a ser más caros y por lo tanto se nos va a provocar inflación. Lo que el Banco Central quiere es que la tasa de interés a la que el banco privado le presta dinero a los empresarios sea una tasa baja para que el traspaso a costos de producción sea también bajo y que los precios finales a los que tenemos acceso a las familias también sea bajo. ¿Para qué? Para tener controlada la inflación. El Banco Central tiene como objetivo estabilidad de precios y la estabilidad de precios considera que es aproximadamente el 3%, más menos 1 dentro de una banda. De tal manera de que si nos vamos acercando o subiendo mucho del 3 hacia el 4, el Banco Central va a tener que tomar medidas de que de alguna manera tienda a bajar ese nivel de precios. O por el contrario, si baja demasiado al 2, tomar de alguna manera medidas para que se tienda a volver de nuevo al centro, que es aproximadamente el 3. ¿Se entiende hasta el momento lo que estoy diciendo? El Banco Sí, Central, profesor. sí, el Banco Central para preservar la estabilidad de precios, ¿ya?, lo que tiene que hacer es tomar medidas y las medidas que toman son desde el punto de vista monetario, que es lo que ellos pueden hacer. Seguimos. Rol del Banco Central. El Banco Central posee el monopolio de emitir billetes y acuñar monedas, pudiendo contratar dentro o fuera del país la impresión de billetes y la acuñación de esas monedas. Inicialmente, el Estado producía sus propias monedas en la Casa de Moneda, que está cerca de la universidad, está por el lado de la casa, la Avenida Portales. Por detrás de la universidad, en la Avenida Portales, está la Casa de Moneda. Ahí se producía todo el dinero y se acuñaban las monedas que estaban en circulación en el país. Con la apertura de los mercados en el tiempo y con algunos grados de certeza respecto de que el dinero que se produzca en otro país no va a ser falsificado o se harán algunas cosas extrañas y raras que podrían desestabilizar la economía del país, entonces sí se ha mandado a hacer dinero a China, a Australia, por lo menos esos 2 países yo sé que lo han hecho, es probable que hayan hecho en otros países también. Y asimismo también hay países extranjeros que han mandado a hacer sus billetes a la Casa de Moneda chilena. Piensen ustedes, o sea,
si de repente nosotros hemos tenido problemas con Bolivia o con algún otro país, nuestros hermanos vecinos, digamos, muy amigables como hermanos, como que nos tendemos a pelear en el tiempo y tenemos historias de peleas serias, guerras, ¿no? Se le podría entregar la concesión del Banco Central, no sé, se pone eh, una consignación, digamos, se le entrega a, no sé, al Estado boliviano. Si hubiera estado Evo Morales, bueno, o cualquiera de los que esté allí, no se puede entregar porque es estratégico. Es decir, si se libera una mayor cantidad de dinero en el mercado, se producen ciertos efectos. Si se libera menos también. Tiene que haber un justo equilibrio y una senda para poder mantener los equilibrios y manejar esa política de largo plazo. El Banco Central lo ha hecho muy bien. Eh, la credibilidad financiera que tiene el Estado chileno en el extranjero es muy buena porque los indicadores macroeconómicos han sido excelentes, muy, muy buenos, sostenidos durante muchos años. ¿Ya? Desde la época que estaba Pinochet, cuando comienza todo este proceso, y después la concertación y la derecha también lo ha hecho muy bien. ¿Ya? Los consejeros del Banco Central son personas, independientemente del color político que tengan, actúan, ¿ya?, en función técnica y lo han hecho muy, muy bien. Todos esos ministros, ex ministros de Hacienda y gente que ha trabajado en el Banco Central ocupan cargos importantes y muchos de ellos en organizaciones internacionales. La otra cosa es que el Banco Central solo puede actuar, efectuar operaciones con entidades financieras públicas y en general no privadas en Chile, ¿ya? En el extranjero, el Banco Central en Estados Unidos se llama Fed. La Fed puede actuar con empresas. Aquí el Banco Central solo puede operar con la banca privada, solamente con la banca y para cosas muy específicas, de alguna manera, digamos, de alguna manera con el Estado. Más bien es como apoyando, pero es independiente. Sigamos. Dentro del dinero, originalmente, el dinero se basaba en un patrón que se llama patrón oro. Con esto voy a terminar por la hora ya. Y en este ejemplo que ustedes están viendo aquí, esto es un billete de 10 pesos del Banco Central de Chile, donde en la parte de abajo, no se logra ver muy bien, pero dice convertible en oro conforme a la ley. Es decir, antiguamente se tenía un patrón oro, todo era convertible en oro, todo se basaba en oro. Y eso parte de la Convención de Bretton Woods, vamos a explicarlo un poco mejor. Entonces, aquí aparece el billete y lo que hice fue ampliar la parte de abajo que dice convertible en oro conforme a la ley. Lo que significaba era que cualquier persona en ese tiempo en que existía el patrón oro podía ir al Banco Central y decir, estos son mis billetes y yo quiero convertirlos en oro en la fracción que corresponda acorde al valor del oro. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, profesor. No, profe. Bien, entonces, eh, para la próxima clase continuamos con esto porque si no nos vamos a extender mucho sobre esto. ¿Sí? Profe, ¿lo va a subir ahora La, al correo? la voy a subir y voy a subir otras cosas más también. ¿Les parece? Ya, profe, gracias. Sí, Cualquier profesor. cosa que haya respecto de la huelga, si toman algún tipo de decisión, yo les agradecería que me cuenten, que me informen, para saber a qué atenerme también. ¿Ok? Gracias y que Ya, tengan un profe. buen día. Profe, Señor, dígame. disculpe, es que sabe que yo tengo una duda porque no me llega ningún correo suyo desde el día 2 de junio, creo. No sé si estaré bien, no ha mandado ningún correo o tal vez hay algún error. Esa es la duda. Desde el 2 no, creo que no me han dado nada. Creo que no Ah, me ya. han dado nada. Pero lo voy a ver. Tu nombre, Luciano Lastra. Luciano, voy a verlo y te digo. Tomar nota al tiro, ¿ya? Te Ya. contesto de todas Ok. maneras por correo, cualquier cosa. ¿Te parece? Ok. Muchas gracias, profesor, que esté muy bien. No hay por qué, Luciano, que estés bien. Adiós.
Chao, profe. Adiós, que estén bien. Chao. Chao, profe. Chao, Chao, profe. chao.